Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del Código Civil. Estamos ya situados en el libro segundo, título sexto de la tradición. En el capítulo anterior revisamos el modo de adquirir accesión que correspondía al título quinto. Hoy nos toca, como ya adelantamos, el tema de la tradición. La tradición empieza con su primer párrafo, que es de disposiciones generales, y nos dice el artículo 670 que la tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro, habiendo por una parte la facultad e intención de transferir el dominio y por otra la capacidad e intención de adquirirlo. Lo que se dice del dominio se extiende a todos los otros derechos reales. El artículo 671 señala de quienes se llamen y sean tradente y adquirente. Se llama tradente la persona que por la tradición transfiere el dominio de la cosa entregada por él o a su nombre, y adquirente la persona que por la tradición adquiere el dominio de la cosa recibida por él o a su nombre. Pueden entregar y recibir a nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. En las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de un acreedor en pública subasta, la persona cuyo dominio se transfiere es el tradente y el juez su representante legal. La tradición hecha por o a un mandatario debidamente autorizado se entiende hecha por o a el respectivo mandante. El artículo 672 nos señala de la voluntariedad de la tradición por el tradente o su representante. Para que la tradición sea válida, debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante. Una tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación del que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. El artículo 673, por su parte, nos señala del consentimiento del adquirente o de su representante. La tradición, para que sea válida, dice el 673, requiere también el consentimiento del adquirente o de su representante, pero la tradición que en su principio fue inválida por haber faltado este consentimiento se valida retroactivamente por la ratificación. El artículo 674 señala de las condiciones para la validez de una tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales. Para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requiere además que estos obren dentro de los límites de su mandato o de su representación legal. El artículo 675 nos señala del título traslaticio de dominio para la validez de la tradición. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio como el de venta, permuta, donación, etc. Se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se confiere. Así el título de donación irrevocable no transfiere el dominio entre cónyuges. El artículo 676 señala del error en la tradición. Se requiere también para la validez de la tradición que no se padezca error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace la entrega, ni en cuanto al título. Si se yerra en el nombre solo, es válida la tradición. El artículo 677 señala del error en el título. El error en el título invalida la tradición, sea cuando una sola de las partes supone un título traslaticio de dominio, como cuando por una parte se tiene el ánimo de entregar a título de comodato y por otra se tiene el ánimo de recibir a título de donación, o sea, cuando por las dos partes se suponen títulos traslaticios de dominio pero diferentes, como si por una parte se supone mutuo y por la otra donación. El artículo 678 nos señala del error de los mandatarios o representantes legales. Si la tradición se hace por medio de mandatarios o representantes legales, el error de estos invalida la tradición. El artículo 679 señala de las solemnidades especiales para la enajenación. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas.
El artículo 680 señala la tradición sujeta a condición. La tradición puede transferir el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria con tal que se exprese. Verificada la entrega por el vendedor, se transfiere el dominio de la cosa vendida aunque no se haya pagado el precio, a menos que el vendedor se haya reservado el dominio hasta el pago o hasta el cumplimiento de una condición. El artículo 681, por su parte, nos señala del derecho a pedir tradición de lo que se deba. Se puede pedir la tradición de todo aquello que se deba desde que no haya plazo pendiente para su pago, salvo que intervenga decreto judicial en contrario. El artículo 682 nos señala de la tradición a non dominó. Si el tradente no es el verdadero dueño de la cosa que se entrega por él o a su nombre, no se adquieren por medio de la tradición otros derechos que los transmisibles del mismo tradente sobre la cosa entregada. Pero si el tradente adquiere después el dominio, se entenderá haberse éste transferido desde el momento de la tradición. El artículo 683 y último de este párrafo nos señala de la tradición como modo de adquirir el derecho de ganar por prescripción el dominio. La tradición da al adquirente en los casos y del modo que las leyes señalan el derecho de ganar por la prescripción el dominio de que el tradente carecía, aunque el tradente no haya tenido ese derecho. Con eso terminamos el primer párrafo de las disposiciones generales de la tradición. El segundo párrafo nos señala de la tradición de las cosas corporales muebles. El artículo 684 nos señala de cómo ha de hacerse la tradición de las cosas corporales muebles. El 684 nos dice: la tradición de una cosa corporal mueble deberá hacerse significando una de las partes a la otra que le transfiere el dominio y figurando esta transferencia por uno de los medios siguientes. Número 1, permitiéndole la aprehensión material de una cosa presente. Número 2, mostrándosela. Número 3, entregándole las llaves del granero, almacén, cofre o lugar cualquiera en que esté guardada la cosa. Número 4, encargándose el uno de poner la cosa a disposición del otro en el lugar convenido. Y número 5, por la venta, donación u otro título de enajenación conferido al que tiene la cosa mueble, como usufructuario, arrendatario, comodatario, depositario o a cualquier otro título no translaticio de dominio, y recíprocamente por el mero contrato en que el dueño se constituye usufructuario, comodatario, arrendatario, etc. El artículo 685 y último de este párrafo nos señala de la tradición de los frutos o de cosas que forman parte de un predio. Cuando con permiso del dueño de un predio se toman en él piedras, frutos, pendientes u otras cosas que forman parte del predio, la tradición se verifica en el momento de la separación de estos objetos. Aquel a quien se debieren los frutos de una sementera, viña o plantío podrá entrar a cogerlos fijándose el día y hora de común acuerdo con el dueño. El tercer párrafo de la tradición nos señala de las otras especies de tradición. Es así que el artículo 686 nos señala de cómo ha de efectuarse la tradición del dominio de los inmuebles y de ciertos derechos reales. El 686 nos dice: se efectuará la tradición del dominio de los bienes raíces por la inscripción del título en el registro del conservador. De la misma manera se efectuará la tradición de los derechos de usufructo o de uso constituidos en bienes raíces, de los derechos de habitación o de censo y del derecho de hipoteca. Acerca de la tradición de las minas se estará a lo prevenido en el Código de Minería. Por su parte, el artículo 687 nos señala de cómo ha de procederse a la inscripción del título de dominio o de los derechos reales sujetos a su mismo régimen. El 687 dice: la inscripción del título de dominio y de cualquier otro de los derechos reales mencionados en el artículo precedente se hará en el registro conservatorio del territorio en que esté situado el inmueble, y si éste por situación pertenece a varios territorios, deberá hacerse la inscripción en el registro de cada uno de ellos. Si el título es relativo a dos o más inmuebles, deberá inscribirse en los registros conservatorios de todos los territorios a que por su situación pertenecen los inmuebles.
si por un acto de partición se adjudican a varias personas los inmuebles o parte de los inmuebles que antes se poseían pro indiviso, el acto de partición relativo a cada inmueble o cada parte adjudicada se inscribirá en el registro conservatorio en cuyo territorio esté ubicado el inmueble. El artículo 688 nos señala de las inscripciones para que un heredero pueda disponer de un inmueble hereditario. En el momento de deferirse la herencia, la posesión efectiva de ella se confiere por el Ministerio de la Ley al heredero, pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer en manera alguna de un inmueble mientras no proceda, número 1, la inscripción del decreto judicial o la resolución administrativa que otorgue la posesión efectiva, el primero ante el conservador de bienes raíces de la comuna o agrupación de comunas en que haya sido pronunciado, junto con el correspondiente testamento, y la segunda en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Número 2. Las inscripciones especiales prevenidas en los incisos primero y segundo del artículo precedente. En virtud de ellas podrán los herederos disponer de consumo de los inmuebles hereditarios. Número 3. La inscripción prevenida en el inciso tercero. Sin esta no podrá el heredero disponer por sí solo de los inmuebles hereditarios que en la partición le hayan cabido. El artículo 689 por su parte nos señala de la sentencia que reconozca la adquisición por prescripción como título. Siempre que por una sentencia ejecutoriada se reconociere como adquirido por prescripción el dominio o cualquiera otro de los derechos mencionados en los artículos 686 y siguientes, servirá de título esta sentencia y se inscribirá en el respectivo registro o registros. De la inscripción y sus menciones, el 690 nos dice que para llevar a efecto la inscripción se exhibirá al conservador copia auténtica del título respectivo y del decreto judicial en su caso. La inscripción principiará por la fecha de este acto, expresará la naturaleza y fecha del título, nombres, apellidos y domicilios de las partes y la designación de la cosa, según todo ello aparezca en el título. Expresará además la oficina o archivo en que se guarde el título original y terminará por la firma del conservador. El artículo 691 señala de la inscripción de testamentos, sentencias, decretos y actos legales de partición. La inscripción de un testamento comprenderá la fecha de su otorgamiento, el nombre, apellido y domicilio del testador, los nombres, apellidos y domicilios de los herederos o legatarios que solicitaren la inscripción, expresando sus cuotas o los respectivos legados. La inscripción de una sentencia o decreto comprenderá su fecha, la designación del tribunal o juzgado respectivo y una copia literal de la parte dispositiva. La inscripción de un acto legal de partición comprenderá la fecha de este acto, el nombre y apellido del juez partidor y la designación de las partes o hijuelas pertenecientes a los que soliciten la inscripción. Las inscripciones antedichas se conformarán en lo demás a lo prevenido en el artículo precedente. De la mención de la inscripción en la transferencia de un derecho ya inscrito. El artículo 692 nos señala que siempre que se transfiera un derecho que ha sido antes inscrito, se mencionará la precedente inscripción en la nueva. El artículo 693 nos señala de la transferencia de fincas no inscritas. Para la transferencia por donación o contrato entre vivos del dominio de una finca que no ha sido antes inscrita, exigirá el conservador constancia de haberse dado aviso de dicha transferencia al público por medio de 3 avisos publicados en un diario de la comuna o de la capital de provincia o de la capital de la región, si en aquella no lo hubiere, y por un cartel fijado durante 15 días por lo menos en la oficina del conservador de bienes raíces respectivo. Se sujetarán a la misma regla la constitución o transferencia por acto entre vivos de los otros derechos reales mencionados en los artículos precedentes y que se refieren a inmuebles no inscritos. El artículo 693 señala de la inscripción de minutas o documentos no guardados en registros o protocolos públicos. Si la inscripción se refiere a minutas o documentos que no se guardan en el registro o protocolo de una oficina pública, se guardarán dichas minutas o documentos en el archivo del conservador bajo su custodia y responsabilidad. Del reglamento del conservador de bienes raíces, el 695, un reglamento especial determinará en lo demás los deberes y funciones del conservador y la forma y solemnidad de las inscripciones. El artículo 696 señala de la época a partir de la cual
rigen las reglas precedentes. Los títulos cuya inscripción se prescribe en los artículos anteriores no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras la inscripción no se efectúe de la manera que en dichos artículos se ordena, pero esta disposición no regirá sino respecto de los títulos que se confieran después del término señalado en el reglamento antedicho. El artículo 696 señala de las inscripciones en el tiempo intermedio de vigencia del Código y de la obligatoriedad de la inscripción. En el tiempo intermedio entre la fecha en que principia a regir este Código y aquella en que la inscripción empieza a ser obligatoria, se hará la inscripción de los derechos reales mencionados en los artículos anteriores del modo siguiente. Número 1. La de un derecho de dominio, usufructo, uso o habitación por medio de una escritura pública en que el tradente expresa entregarlo y el adquirente recibirlo. Esta escritura podrá ser la misma el acto o contrato en que se transfiere o constituye el derecho. Número 2. La de un derecho de hipoteca o censo por la anotación en la competente oficina de hipotecas. Número 3. La de un derecho de herencia por el decreto judicial que confiere la posesión efectiva. Número 4. La de un legado por medio de una escritura pública como la prevenía en el número 1. Y el número 5. La del objeto adjudicado en acto de partición por escritura pública en que conste la adjudicación y haberla aceptado el adjudicatario. El 698 señala de la tradición del derecho de servidumbre, nos dice que la tradición de un derecho de servidumbre se efectuará por escritura pública en que el tradente exprese constituirlo y el adquirente aceptarlo. Esta escritura podrá ser la misma del acto o contrato. El último artículo de la tradición, el artículo 699, nos señala de la tradición de los derechos personales y nos dice que la tradición de los derechos personales de un individuo cede a otro se verifica por la entrega del título hecha por el cedente al cesionario. Con eso terminamos lo que corresponde a la tradición, que es el título sexto del libro segundo del Código Civil. En el siguiente video vamos a revisar el título séptimo, que correspondería a la posesión.